¿Te has preguntado alguna vez por qué en el mundo se hablan tantos idiomas diferentes? ¿Por qué una persona en China no puede entender a una en México sin antes estudiar su lengua? La respuesta podría estar en una historia muy antigua, una historia sobre la soberbia, la unidad y un desafío directo a Dios. Una historia sobre una torre que pretendía llegar hasta el cielo. Bienvenidos a Historias de Fe. Hoy, viajaremos juntos en el tiempo, a una era casi olvidada. Imaginen un mundo muy distinto al nuestro, un mundo donde cada ser humano, sin importar dónde naciera o a qué familia perteneciera, hablaba exactamente el mismo idioma. No había barreras, no había traductores, solo una comunicación perfecta y fluida entre todos. En este mundo, la humanidad era una sola, unida por una misma lengua y un mismo pensamiento. Después del gran diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse y a poblar la tierra nuevamente. Se establecieron en una llanura en la tierra de Sinar, un lugar fértil y próspero. La vida era buena y la gente vivía en armonía. Pero, ¿qué sucede cuando la unidad se convierte en arrogancia? ¿Qué pasa cuando el poder de estar juntos se usa para fines egoístas y no para la gloria de Dios? En el corazón de esta comunidad unida surgió una idea ambiciosa, grandiosa y, en última instancia, peligrosa. Alguien, quizás un líder carismático, miró a su alrededor y vio el poder que tenían. Vio a miles de personas trabajando juntas, construyendo ciudades, logrando hazañas, y pensó, somos fuertes, somos uno, podemos hacer cualquier cosa. La Biblia nos cuenta en el libro del Génesis que se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego, y usaron ladrillos en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Había una tecnología nueva, una innovación. Se sentían orgullosos de su capacidad para crear materiales de construcción duraderos, pero su ambición no se detuvo en la construcción de casas o murallas para sus ciudades. Querían algo más, algo que dejara una marca imborrable en la historia, algo que gritara su grandeza a los cielos. Entonces pronunciaron las palabras que cambiarían el destino de la humanidad para siempre. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Analicemos esto por un momento. ¿Cuál era su verdadera intención? No era simplemente construir un edificio alto, querían hacerse un nombre, buscaban la fama, la gloria, el reconocimiento eterno. Querían que las generaciones futuras los recordaran como los más grandes, los que desafiaron los límites. Y había otro motivo, un miedo oculto, el miedo a ser esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios les había dado un mandato claro después del diluvio, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Pero ellos querían hacer exactamente lo contrario, querían permanecer juntos, concentrar su poder en un solo lugar, desafiando la voluntad divina. Su unidad, que en un principio era una bendición, se había convertido en una herramienta para su rebeldía, y así comenzó la construcción. Día tras día, miles de manos trabajaban con un solo propósito. El sonido de los martillos, el olor a asfalto caliente y el murmullo constante de una multitud hablando el mismo idioma llenaban el aire. La torre crecía, metro a metro, cada vez más alta, una aguja de ladrillo apuntando desafiante hacia el cielo. La gente miraba su obra con orgullo, sentían que eran invencibles, se sentían como dioses. ¿Se imaginan la soberbia que llenaba sus corazones? Veían cómo su creación se elevaba por encima de todo lo conocido, y en su mente, creían que no había nada que no pudieran lograr. La tensión comienza a construirse aquí. Mientras los hombres celebraban su aparente triunfo en la tierra, algo sucedía en el cielo. Dios observaba, no con ira, sino con una profunda preocupación. Veía a sus hijos, a quienes había creado por amor, consumidos por el orgullo. Veía como su unidad, un regalo divino, se estaba utilizando para desafiarlo directamente. El Señor vio que la torre no era un acto de fe, sino un monumento a la autosuficiencia humana, un intento de alcanzar el cielo por sus propios medios, en lugar de buscar a Dios a través de la humildad y la obediencia. La Biblia nos dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
Imaginen esa escena, Dios, el creador del universo, descendiendo para observar de cerca la obra de sus criaturas rebeldes, y dijo, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios reconoció su poder, reconoció que su unidad les daba una capacidad casi ilimitada, pero también vio el peligro. Si lograban esto, si su orgullo no era controlado, ¿qué otras cosas harían en su arrogancia? ¿Hasta dónde llegaría su rebelión contra su Creador? Era un momento crítico, un punto de inflexión para la humanidad. Dios tenía que actuar, no para castigar por venganza, sino para corregir por amor, para redirigir el curso de la historia humana hacia su plan original. Y entonces, llegó el clímax de esta historia. Dios no destruyó la torre con fuego, no envió un diluvio para barrerlos. Su intervención fue mucho más sutil, pero infinitamente más efectiva. Dijo, ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. De un momento a otro, el caos se desató en la llanura de Sinar. Un albañil en lo alto de la torre le gritó a su compañero de abajo pidiendo más ladrillos, pero las palabras que salieron de su boca eran un galimatías incomprensible para el que escuchaba. El que estaba abajo, frustrado, le respondió en un lenguaje completamente nuevo, que sonaba como un ruido extraño para el primero. La comunicación, la base de su unidad y su poder, se hizo añicos en un instante. Imaginen la confusión, el pánico. La gente se miraba, gesticulaba, gritaba, pero nadie podía entender a nadie. El amigo con el que habías compartido toda tu vida de repente hablaba un idioma extraño. Tu propia familia te miraba con desconcierto. El proyecto que los unía se convirtió en la fuente de su división. La construcción se detuvo de inmediato. ¿Cómo podían trabajar juntos si no podían comunicarse? La frustración se convirtió en enojo, el enojo en desconfianza. Los grupos que podían entenderse entre sí comenzaron a juntarse, mirando con recelo a los demás. La gran y orgullosa Torre de Babel, el símbolo de la unidad y la soberbia humana, quedó inconclusa. Un monumento a la locura de intentar alcanzar el cielo sin Dios. Y la gente, tal como temían, fue esparcida. Se dispersaron por toda la faz de la tierra, agrupados por sus nuevos idiomas, para cumplir, finalmente, el mandato de Dios de poblar el mundo. La ciudad fue llamada Babel, que significa confusión, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra. Esta historia, más allá del relato de los idiomas, nos deja una lección profunda y eterna. Nos enseña sobre el peligro del orgullo. La soberbia nos hace creer que no necesitamos a Dios, que podemos construir nuestra propia vida, nuestra propia torre de logros, fama y seguridad, por nuestros propios medios. Pero al final, cualquier construcción que no tenga a Dios como cimiento está destinada a derrumbarse y a generar confusión. Nos enseña también sobre la verdadera unidad. La unidad que la gente de Babel buscaba estaba basada en su propio ego y en el desafío a Dios. La verdadera unidad, la que perdura, es la que se encuentra en Cristo. En Pentecostés, vemos la inversión de Babel. El Espíritu Santo descendió y los apóstoles hablaron en otras lenguas, pero esta vez, todos entendían el mensaje de salvación en su propio idioma. La división de Babel fue sanada por la unidad en el Espíritu. Hoy, te invito a reflexionar. ¿Estás construyendo tu propia torre de Babel? ¿Estás poniendo tu confianza en tus propias fuerzas, en tu nombre, en tus logros? ¿O estás construyendo tu vida sobre la roca firme que es Jesucristo? No importa cuán alto lleguen nuestras torres terrenales, nunca podrán alcanzar el cielo. La única manera de llegar a Dios es a través de la humildad, el arrepentimiento y la fe en aquel que descendió del cielo por nosotros. Confía en Él, y encontrarás una unidad y un propósito que ninguna torre humana puede ofrecer. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal Historias de Fe para no perderte ningún relato que fortalece el alma, y déjanos un comentario aquí abajo. ¿Qué otra historia de la Biblia te gustaría que contáramos? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.